Vamos a ver cómo se hace este punto tunecino en 3 colores. Simplemente necesitamos un número de puntos par, contando que 2 son para los bordes. Montamos un número par de puntos. Para la muestra acabo de montar 12. Y la primera vuelta es una vuelta normal, con punto simple. La pasada de cierre también es normal. Cerramos 1 y 2, 3. Y el último lo cerramos con el siguiente color. Que en este caso es verde. La siguiente vuelta es toda a punto del derecho tunecino. El punto del derecho, en lugar de meter así por la barra vertical, metemos por la barra vertical pero hacia atrás. Por la barra vertical hacia atrás. Y la pasada de cierre varía. Cerramos el del borde y después cerramos 2 puntos juntos. Hacemos una cadeneta y 2 puntos juntos. Cadeneta, 2 puntos juntos. Cadeneta, 2 puntos juntos. Cadeneta, 2 puntos juntos. Cadeneta y el último. Y el último lo cerramos con el siguiente color. En esta vuelta hacemos, donde tenemos cadeneta en la pasada de cierre, hacemos punto lleno, que es por debajo de la cadeneta, y en los 2 puntos cerrados juntos cogemos el bucle encima, en la cadeneta de cierre. Punto lleno y en la cadeneta. Punto lleno, cadeneta. Punto lleno, punto lleno, cadeneta, punto lleno en la cadeneta y el último normal. Y cerramos normal.
y volvemos al primer color, que es el blanco, y con él cerramos el último punto de la vuelta. Y ahora empezamos desde la vuelta número 1, que es una vuelta normal, punto simple tunecino, cogiendo bucle en todas las barras verticales. Y la pasada de cierre normal. Terminamos con el verde, que es el segundo color. Y ahora repetimos la segunda vuelta, que es todo del derecho, por la barra vertical hacia atrás. Y cerramos como en la vuelta 2. El primero, 2 puntos juntos, cadeneta, 2 puntos juntos, cadeneta, 2 puntos juntos, cadeneta, y así hasta el final. Vamos con cadeneta y el color azul. Y aquí hacemos punto lleno donde hay cadeneta y sacamos bucle encima de los 2 puntos cerrados juntos. Punto lleno y encima de los 2 puntos cerrados juntos. Lleno. Y el último punto simple. Y cerramos normal. Y ya tenemos listo el punto. Es repetir siempre las vueltas 1, 2 y 3. El patrón para hacer este punto lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo.